Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes de las últimas horas y aprendemos a protegernos. Hoy es viernes 3 de enero del 2025 y tenemos estas tres notas muy importantes para ti. Una empresa que despidió a sus programadores para sustituirlos con IA ahora está buscando ingenieros en LinkedIn. Se reporta filtración de presunta base de datos en Telcel, pero también en Banco del Bienestar. Fallas de seguridad en Microsoft Dynamics 365 y en Power Apps Web API. Quédate hasta el final para aprender a protegernos de estas amenazas. Wes Winder es un programador y empresario, y hace poquito tomó la decisión muy drástica que ha generado controversia en el ámbito tecnológico, pues fíjate que despidió a todo su equipo de desarrolladores y los sustituyó con herramientas de inteligencia artificial, así como lo oyes. Según sus declaraciones, esta medida resultó en un incremento del 100% de la producción del código y una mejora del 10% en la limpieza del mismo. Winder incluso llegó a afirmar que la llegada de estas tecnologías avanzadas como OpenAI, el 90% de los trabajos de los desarrolladores desaparecerían en un futuro muy cercano. Sin embargo, esta visión optimista de la optimización total pronto chocó con la realidad. Apenas unas semanas después de haber implementado su estrategia, Winder tuvo que recurrir a LinkedIn para buscar a estos nuevos ingenieros de software que pudieran ocupar los puestos vacantes. Esto sugiere que la sustitución completa de los desarrolladores humanos por la IA no fue tan exitosa como esperaba. La situación provocó un poquito de burla, un poquito de crítica en las redes sociales, donde en foros de Reddit, por ejemplo, los usuarios han cuestionado tanto la viabilidad de su decisión como la comprensión de los límites actuales de la tecnología. Winder defendió su postura inicial asegurando que la IA representaba el futuro de la programación y que los desarrolladores deberían de adaptarse y enfrentar la obsolescencia. Sin embargo, la contradicción entre sus palabras y sus acciones posteriores han sido objeto de burlas y debates. Muchos expertos en tecnología han señalado que aunque la IA es una herramienta poderosa y en constante evolución, aún no está en condiciones de reemplazar completamente la creatividad, el juicio crítico y la habilidad de los desarrolladores humanos. Esta última instancia, el caso Winder, es una advertencia para todos los empresarios. La IA es una herramienta valiosa, pero no puede resolver todos los problemas ni reemplazar por completo la experiencia y el conocimiento humano, al menos no en el corto plazo. Víctor Ruiz, fundador de C-Link, compartió en Twitter información sobre una presunta filtración de una base de datos de Telcel. Se dice que el tamaño es de 318 megabytes del archivo de texto, y este incluye nombres completos de los clientes, direcciones, números de celular y también la CURP. Esta información sabemos que puede ser utilizada en forma malintencionada en actividades ilegales como la suplantación de identidad, el phishing y el robo de credenciales. Víctor Ruiz recomienda a los usuarios de Telcel a revisar sus accesos a cuentas de Telcel y que también chequen que su cuenta no ha sido vulnerada. Si pueden cambiar su contraseña, háganlo y recuerden habilitar el buzón de voz o deshabilitarlo completamente para que no pueda ser utilizado. Por otro lado, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor reportó que en la Deep Web apareció un post con un anuncio de una base de datos de Banco de Bienestar. La filtración incluiría nombres, correos y roles de 79 usuarios administrativos del Banco del Bienestar. Los roles revelados como administrador del sistema pudiera usarse para ataques de phishing dirigidos. El atacante TH3Fox 101 afirma que es solo una pequeña parte de los datos que posee. También menciona que hay un alias de correos temporales de Jobmail donde pudiera extraerse más información. Por último, añadir que la filtración incluye correos de Infotec, que es un centro de investigación de gobierno federal, por lo que se refuerza una hipótesis, y esta es que los datos pudieron haber sido extraídos de un servidor de pruebas abierto. Es decir, los programadores estuvieron haciendo pruebas en un servidor sin seguridad y de ahí pudieran haber sido extraídos estos datos, que es más o menos lo que aquí tenemos en pantalla. Entonces vamos a seguir en la nota, seguramente va a dar mucho de qué hablar y
mantente atento, dale la campanita para que te lleguen todas nuestras noticias y te digamos qué fue lo que pasó con esta nota. Ayer 2 de enero se reveló detalles sobre 3 vulnerabilidades de seguridad de Microsoft Dynamics 365 y Power Apps Web API que pudieran haber permitido la exposición de datos sensibles. Estas fallas fueron descubiertas por la empresa australiana Ciberseguridad Stratus Security, las cuales fueron corregidas en mayo del 2024. La primera vulnerabilidad se debía a una falla de controles de acceso de filtro que permitía acceder a la tabla de contactos que contiene información sensible como nombres completos, números de teléfono, direcciones, datos financieros y hashes de contraseñas. Un atacante pudiera haber explotado esta falla realizando búsquedas booleanas para extraer los hashes de contraseñas, adivinando cada carácter de forma secuencial hasta identificar el valor completo. La segunda vulnerabilidad permitía la cláusula order by, o sea, ordenar por, en la misma API, obtener datos de columnas específicas de la base de datos como la dirección de correo electrónico principal del contacto, y la tercera vulnerabilidad estaba presente en la misma API. Esta permitía a un atacante elaborar una consulta over by en cualquier columna, eludiendo los controles de acceso existentes y accediendo a columnas restringidas. La explotación de estas vulnerabilidades podría haber permitido a un atacante compilar listas de hashes de contraseñas y correos electrónicos, facilitando el descifrado de contraseñas o la venta de dicha información. Stratus Security enfatizó que este descubrimiento subraya la necesidad de una vigilancia constante en ciberseguridad, especialmente en grandes empresas que manejan volúmenes significativos de datos como Microsoft. Y es fundamental que las organizaciones que utilizan Dynamics 365 y Power Apps Web aseguren que sus sistemas están actualizados con parches más recientes para mitigar cualquier riesgo asociado a estas vulnerabilidades. Además, se recomienda fortalecer los controles de acceso, las políticas de seguridad para proteger la información sensible contra estas amenazas. ¿Y qué opinas de estas notas? Déjanos tu comentario aquí abajito, queremos saber tu opinión, no lo olvides. Déjame un pingüinito aquí en los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video, dale un like para saber que apoyas este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital, nos vemos en el próximo reporte, que tengan muy buen fin de semana.